Bueno, vamos a empezar con el Ayom Yom de hoy. Y, y el Shiur vamos a tratar de ampliar con el concepto, que es un concepto muy interesante. Hoy es Rosh Chodesh Nisan, comienzo del mes de Nisan. No se dice Tajanún en todo el mes. Decimos el Nasí. El Nasí es, siendo que un día como hoy, en el segundo año que estaban en el desierto, fue la inauguración del templo y durante los primeros 12 días, eh, digamos, los jefes de la tribu se dicen nací, ellos hicieron la inauguración del templo, cada día trajo otro representante, otro jefe de tribu de las 12 tribus en los 12 primeros días. Entonces la costumbre es que, como está indicado en los Sidurim a partir del día de hoy, cada día decimos el nací correspondiente al día. Por ejemplo, hoy fue o es el día de la tribu de Yehudá, y después hay un Yehi Ratzón, hay una verajá muy linda, un pedido muy lindo, muy profundo, como vamos a ver en un ratito. Y esto no solamente lo dicen los Kohanim, o sea, no solamente lo decimos nosotros, porque ahí decimos, si yo soy de la tribu de Yehudá, mañana es Isaacar, si soy de la tribu de Isaacar, si soy de la tribu de Zebulún, si soy de la tribu de Rubén, de Shimón, etcétera, como sigue el orden, entonces que tenga todas esas bendiciones de esa tribu, que las tenga yo en mi familia y los descendientes de mis descendientes, etcétera. Ahora, los Coanim y los Leviim son descendientes de la tribu de Leví. Entonces, ¿por qué ellos también tienen que decirlo? Y esto tiene que ver, como vamos a ver ahora enseguida. Cuenta el Rebbe anterior, mi padre, el Rebbe Rashab, ordenó a su cuñado, Rabbi Moshe Orenstein, que era un Cohen, que recitara el Yehi Ratzon posterior al Nací, y le dijo que incluso un Cohen y un Leví deben recitarlo, pues está relacionado con el Ibur. El Ibur tiene que ver con la gestación, y en realidad es un nivel que está antes de la gestación. Y ahí todas las almas están, digamos, mezcladas. Y así también cada uno de nosotros tenemos chispitas de distintas almas, de abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, etcétera, que no todas eran Kohanim o Leví. Entonces, seguro que cada Cohen puede, o Leví puede tener también una chispa, puede tener algo de otra tribu. Por eso también tiene que decirlo. Eh, Voy a decir el de mañana también, el Ayom Yom, porque también vamos a nombrar algo de esto en el Shivo. Esta noche, mañana es el 2 de Nisan. Y el 2 de Nisan, cuenta el Rebbe anterior, es el Yortzai de mi padre, el Rebbe Rashab, el Rebbe Shalom Dovber. Falleció en la noche previa al domingo 2 de Nisan de 5680, 1920 en Rostov, y está enterrado allí. El primer Mahamar pronunciado en público tras la desaparición de su padre, el rey de Marash, fue en el segundo día de Jolamot Sukkot del año 1882, 5643. El padre del rey Rashab, el rey Maharash, el rey Shmuel, falleció 2 días antes, digamos, antes de Sukkot. Y el Rebbe, su hijo, dijo el primer Mahamar el segundo día de Sukkot de ese año. Y comienza con las palabras Keter Itnu Leja. El último Mahamar en público en su vida terrenal fue pronunciado en la comida de Purim del año 1920, o sea, unas 2 semanas y media más o menos antes del fallecimiento, y comienza con las palabras Reshit Goim Amalek Ketzam Lahoshet. Y antes de analizar este tema, que es muy interesante, vamos a empezar con un maíz.
que bueno, primero voy a empezar con el maíz. El Rebe anterior contó, y después voy a contar en qué contexto el Rebe anterior contó este maíz, que le pasó a él. Cuando el Rebe anterior tenía 4 o 5 años, tomemos en cuenta que el Rebe anterior nació en el año 1880. Su Zeide, su abuelo, el Rebe Maharaj, el Rebe Shmuel, falleció en el año 1882. El Rebe anterior tenía 2 años. Entre paréntesis, dicen los Hasidim que el Rebe anterior era muy parecido a su abuelo, el Rebe Maharaj. El Rebe Maharaj no tenemos fotos. Volvamos al tema. Cuenta el Rebe anterior que cuando él tenía 4 o 5 años, a él le gustaba entrar digamos, al estudio de su abuelo, el Rebe Maharaj, donde él estudiaba y donde él recibía a la gente, donde eran las audiencias, el yejidut, digamos, donde el Hasid está directo con su Rebbe, y al Rebbe parece que ahí había como un sillón, un couch, algo así, y el Rebbe anterior le gustaba, era chiquito, tenía 4 o 5 años, le gustaba ir ahí al Heder, a la habitación de su Zeide, de su abuelo, el Rebe, y contemplar, mirar alrededor, mirar todo lo que había, la mesa, la silla, los libros, qué sé yo, todo lo que veía. Un día, el niño, Yosef Itzhak, que está sentado ahí en, en la habitación de su Zeide, y de repente ve que se abre la puerta y entra alguien. ¿Y quién era? Vio que era el padre, el Rebbe Rashab. El Rebbe Rashab entró, estaba con el sombrero, estaba con el gartel puesto, o sea, con tal cual como un Hasid entra a hablar con su Rebbe, y el Rebbe anterior en ese momento se escondió para que el padre no lo vea, pero vio lo que estaba pasando. Y dice que el padre estaba hablando, dirigiéndose a su propio padre, el rey Maharaj, como si estaría vivo, digamos, y como un Hasid se dirige a su rebe, con la cabeza así, no altanera, sino con la cabeza gacha, y leyó el pedido, y después se puso a llorar. Fue muy, muy emotivo como el rebe anterior describe este momento. Y le quedó muy grabado. Imagínense, tenía 4 o 5 años, pero lo tenía presente a cada momento. Cuando contó el Rebe anterior este maíz, como leímos recién en el Ayom Yom, el Rebe Rashab falleció el 2 de Nisan. Purim es el 14 de Adar. 2 semanas y 2 días más fue que falleció el Rebe Rashab. El Rebe Rashab estaba el día de Purim, hizo Farbrengen. Y el Rebe Rashab ese día estaba muy, digamos, eufórico. Hasta tal punto que pidió que traigan mashke, que traigan para hacer lejaim, y había comida, y se juntó plata para las necesidades que había en el momento. Todo esto estaba prohibido en ese momento en Rusia, el comunismo prohibido. Y el Rebbe Rashab dijo un Mahamar que dice Reshit Goim Amalek, que habla sobre borrar el recuerdo de Amalek, que tiene que ver con Purim, tiene que ver con Amán. Y el Rebbe Rashab dijo que dijo ese Mahamar para anular totalmente a Amalek y que no tenía miedo. Y de hecho, cuando vinieron los agentes de la KGB a ver qué pasaba en la casa, vieron, miraron y se fueron. Está la crónica como cuenta todo lo que pasó en ese momento. Cuando falleció el Rebbe Rashab, el Rebbe anterior, creo que fue para Pesach, dijo un Mahamar, fue su primer Mahamar, asumiendo como Rebbe, digamos.
y qué Mahamar dijo, empezó con las mismas palabras que el Rebbe Rashab. Y esto lo vemos en su último Mahamar. Esto lo vemos con Moshe Yoshua y con muchos que cuando fallecían, el sucesor era como una continuación. Volvía a repetir, digamos, y a analizar lo que dijo su antecesor. Entonces el Rebbe anterior empezó a hablar de este tema. Obviamente dijo sus explicaciones, sus acotaciones, sus notas, y dentro de este Mahamar, el Rebbe anterior dijo, contó este maíz. ¿Qué vemos de este maíz? Aparte de lo emotivo que es, y especialmente como el Rebbe anterior lo cuenta con lujo de detalles, y cómo él vio, y la emoción, y cómo vio a su padre, y cómo el padre se dirigía a su padre, que físicamente no estaba, pero se dirigía como que estaba totalmente, y de hecho es así, y cómo lloraba, y cómo estaba vestido, y todo. Perdón. Pero no es solamente eso, que esto tiene que ver también con lo que son los Nesiim, con lo que son los jefes de las tribus de Israel. Una explicación que se da es por qué los jefes de las tribus de Israel trajeron todas estas ofrendas, como cuenta en la Parshá, porque cuando fue digamos, se pidieron los elementos para el Mishkan, ellos trajeron unas piedritas, unas piedras. ¿Por qué no trajeron más cosas? Porque ellos pensaron que la gente traiga y lo que va a faltar vamos a poner nosotros. Pero en la realidad es que la gente trajo tanto que ellos casi no tuvieron lo que traer. Entonces dijeron, cuando sea la inauguración, nosotros vamos a ser los primeros. Ahora, ¿cómo se dice? Entonces, por eso tenemos todos estos días que leemos y recordamos y pedimos, digamos, en referencia a estos jefes de tribus, a estos Nesíes. Es tan fuerte esto que, como leímos antes en el Ayom Yom, todo el mes de Nisan no decimos Tájano, porque en Nisan tenemos los 7 días de Pesa, que son días festivos, más el día anterior y el día posterior, que también son medios festivos. Pero después tenemos los 12 días de que trajeron las ofrendas los Nesiim. Entonces, siendo que la mayor parte del mes está relacionado con una fiesta, porque el día que el Nací traía sus ofrendas en una fiesta para toda su tribu, todo su shevet, entonces todo el mes es un mes de fiesta. Hasta tal punto que no se va al cementerio y hay muchas cosas que no se hacen. No se hacen justamente porque estamos en días festivos. La palabra nací, y esa es la función del nací, del jefe de la tribu. Nací quiere decir una persona que está más elevada. Nazó es elevar. Entonces el nací es aquella persona que eleva a los demás. La función del nací no es solamente, bueno, dar indicaciones, ser el jefe, ser el que siempre tenga una cabeza para que la cosa funcione. No, es mucho más que eso. Él se encarga de elevar a la gente y él está entre la gente y Hashem. Hay algo muy interesante. El tratado de Rosh Hashanah, la primera Mishnah dice Arba'a Roshei Hashanah. Hay 4 Rosh Hashanah. 2 de ellos son hoy. Hoy es el Rosh Hashanah de los meses, porque los meses los empezamos a contar a partir de hoy. Y es el Rosh Hashanah Limlachim. Es el Rosh Hashanah para los reyes. ¿Qué significa? Los reyes contaban los años de su reinado no a partir de que el día que fueron coronados, sino los años se contaban a partir de Rosh Hodesh Nisan, a partir del día común. Digamos, si un rey fue coronado rey porque falleció el anterior o por lo que sea,
fue coronado ayer, anteayer, ¿cómo? De acá para atrás. Hoy ya estamos en el segundo día, en el primer día de su segundo año de reinado. Y esto tiene que quedar también para los documentos. Cuando se hacían documentos oficiales, en adición a la fecha, también se solía poner cuánto de tal y tal rey. Y si miramos distintos hechos que suceden, que nos cuenta el Tanaj, dice, y fue en los días del rey tal y tal, a tantos años de su reinado, etcétera. Es algo que lo veamos en el Tanaj. ¿Qué tiene que ver con esto? ¿Y cuál es la relación? La relación tiene, y esto lo explica el Rebbe, en un Fabrengen del año 1987, 5747, el Rebbe explica que el Nazí, el jefe de la tribu, está en el nivel de Melech, en el nivel del rey. ¿Y cuál es la función del rey? La función del rey es, primero, bregar, fijarse de que el pueblo esté bien, que al pueblo le vaya bien, y aparte que esté bien la administración, que esté todo bien. Si hay que hacer guerras, el que rey es el que daba las indicaciones y muchas otras cosas más. Pero por sobre todas las cosas, el rey es el intermediario entre Hashem y el pueblo. Y así como tenemos el primer nací, el primer jefe, el primer rebe, el primer rey, que fue Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu fue el intermediario entre Hashem y el pueblo, y nosotros. Así trae el Zohar, la Kabbalah trae Ishpatute de Moshe Bechol Dará Vedará. Esto significa la extensión de Moshe en cada generación y generación. En cada generación hay alguien que tiene digamos, la chispa, tiene la extensión de Moshe Rabbeinu, y es aquel que tiene el don de ser el intermediario entre Hashem y nosotros, pero no es un intermediario para, este, para digamos, para transmitir lo que Hashem nos quiere decir, sino más aún, es para elevarnos a nosotros. Cuando el Rebbe hablaba del Rebbe anterior, el Rebbe decía, hablaba de su suegro, decía, de Rebbe der Schwer, decía el Rebbe mi suegro, o decía de Rebbe der Nossi, el Rebbe el Nací. O sea, y cuando se habla de los Rebes, en Shabbat por lo menos, los Rebes son los Nesiim, son los intermediarios, pero no simplemente el intermediario, sino el que eleva a todo el pueblo. A través de que el Rebe, los Rebes a lo largo de todas las generaciones, y comenzando como Moshe Rabbeinu y los jefes de las tribus, hasta nuestro Rebe, no solamente nos transmiten, sino nos elevan. Cuando una persona está mekuyar, está conectada con su Rebe, con su maestro, entonces no solamente, bueno, le dice lo que le da buenos consejos. Buenos consejos pueden dar muchos. El Rebe no da solamente buenos consejos. El Rebe te eleva, el Rebe te absorbe, el Rebe te lleva, el Rebe te levanta. Como aquella persona que está caída en un pozo y uno le extiende la mano y lo levanta. No solo, uno está en el pozo y no tiene para comer, no tiene para tomar, uno puede darle el pécale con la comida y la bebida y ya está. No, hay que sacarlo del pozo, hay que levantarlo y elevarlo. Esto es lo que esto es lo que hacían los Nesiim a lo largo de, no solamente en ese momento, sino a lo largo de toda la historia. Por eso son tan importantes estos días. No son días solamente de recordatorio, son días que nosotros nos conectamos con cada uno de ellos, porque cada uno de nosotros mismos podemos ser descendientes o tener algo en nuestra neshama, en nuestra alma, de las chispas de ellos. Y por eso la brajá, ustedes lean, dice, y razón y paneja, Shetair, que ilumine sobre nosotros y sobre todo nuestros recipientes y sobre todo lo que tenemos nosotros y nuestros hijos, dice, Aní, Bezari, Bezer Azari,
dice yo y mi descendencia y la descendencia de mi descendencia, y ahí trae toda la braja. Pero algo interesante, que tiene mucho que ver con este maíz que contamos recién, que trajimos del Rebe anterior. El Rebe anterior nos está contando, y fíjense cómo cada detalle es importante. El Rebe anterior nos está contando cómo era la habitación del Rebe, cómo él se sentaba para contemplar la habitación. Y nos está contando que vino su padre y el padre se paró al lado de la silla y frente al escritorio donde usualmente se sentaba el abuelo del Rebe anterior, el padre del Rebe Rashab, el Rebe Maharaj. Entonces, ¿qué aprendemos de acá? Que no solamente el Rebe tiene una santidad especial, una kedushá especial, sino todos los elementos, todos los utensilios, todo lo que es del Rebe tiene un valor especial. Tal famoso Maize, que había uno que estaba, digamos que cuando el Alter Rebbe, hay un Maize con el Vallento y con el Alter Rebbe, que había uno que estaba este, cuidando al Vallento y el Vallento se había dormido y al lado de él estaban las chancletas. De repente se despertó el Rebbe y le dijo, ¿tocaste las chancletas? Y él le dijo, no, no, no toqué nada. Ah, bueno, está bien. Como diciendo, las chancletas tienen una santidad especial. Y más aún, el Alter Rebbe, cuando se escapaba de Napoleón, se acordó que se había olvidado las pantuflas, digamos, en la casa y mandó a alguien a buscarlo y después a incendiar la casa. ¿Por qué? Porque no quería que Napoleón tenga provecho de nada de lo que es del rey. Porque todo eso tiene una energía, tiene una fuerza especial. Por eso cuando vamos en nuestra época, en nuestras posibilidades, si vamos a New York y tenemos la posibilidad de entrar a la habitación del Rebe, y que está todo igual, nadie tocó nada, dejaron todo como estaba cuando el Rebe estaba todavía presente físicamente. O cuando vamos a la casa del Rebe, o cuando vamos al Oel. Todo es algo muy especial. Y así también cuando vamos a, qué sé yo, a lugares muy santos que quedó la casa o quedó el templo y había alguien muy santo que estaba ahí, donde él estaba no se toca, porque no solamente él es santo, sino todo lo que él utilizaba es santo. Y esto es lo que sucede con nosotros, no queda solamente para ellos, y por eso todo este mes es un mes especial. En adición a tantas cosas que tiene el mes, como Pesach, el primer mes, salida de Egipto y tantas otras cosas que Besat Hashem vamos a ver la semana que viene. Pero el concepto central es un mes de elevación, el Rosh Hashanah de los reyes, que los reyes nos elevan a todos. Como dice cuando el pueblo de Israel se estaba preparando para recibir la Torá, dice, Veatem tiulim mamlechet kohanim begoy kadosh. Ustedes van a ser para mí un reino de sacerdotes y un pueblo santo. La Torá no tira adjetivos, alabanzas así porque sí. Si pone una palabra porque realmente es así. Entonces, cada Yehudí es parte de ese Mamlechet Kohanim, ese reino de sacerdotes y Goy Kadosh y pueblo santo. Estos somos cada uno y uno de nosotros, pero lo somos en potencia. Algunos por ahí están un poquito más cerca, otros más alejados, cada uno en lo suyo, pero cada uno tiene todas las posibilidades de lograrlo, todas las posibilidades de hacerlo. Pero ¿cómo lo hacemos? A través de los rebes. Los rebes son los que nos toman a nosotros, nos agarran con las dos manos y nos elevan para realmente lograr todos los objetivos y todas las necesidades que tenemos nosotros. Y un detalle más, al final, que tiene que ver con la parshá de la semana. La parshá de la semana trae sobre ofrendas, distintas ofrendas que se traía. Muchas de las ofrendas eran de agradecimiento y había ofrendas que eran por pecado. Entonces dice
Una de las ofrendas dice, ayer nací yejetá. Si el nací pecó, también tenía que traer una ofrenda. Y esto también es una enseñanza que tiene para los demás. Si el nací pecó, no tiene que tener vergüenza y esconderse porque se equivocó. Obviamente, si un nací peca es porque tuvo un error, no lo va a hacer adrede, suponemos. Pero acá viene más todavía, para que la gente entienda y aprenda. Y de esta forma se sigue elevando. Saber que equivocar, somos humanos, nos podemos equivocar. Nos podemos equivocar sin querer. Y muchas veces nos equivocamos a propósito. Sabemos que estamos haciendo, que no estamos haciendo lo correcto. De todas maneras, la posibilidad de salir del pozo la tenemos todos. Y con la fuerza y con la participación e intermediación de los Nesiim, ellos nos levantan y nos llevan directamente a la venida del Mashiach.